Juan Pablo Duarte a trabajar como trabajó hasta haber logrado los objetivos que se había propuesto. Duarte había nacido en el año de 1813 en Santo Domingo, capital actual de la República Dominicana. Él era hijo de un español inmigrante que se llamaba Juan José Duarte y Rodríguez, que había casado con una ceibana que se llamaba Manuela Díez y Jiménez, con quien había procreado 11 hijos. Ese es un dato que siempre llama la atención. Para el siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX, las familias eran bastante numerosas, porque se tenía el criterio de que los hijos son una bendición de Dios. Por lo tanto, mientras más hijos se procrearan, pues más bendiciones había en el hogar. Y esto fue una realidad social que duró mucho tiempo. Por ejemplo, mis abuelos maternos, los padres de mi madre, procrearon 18 hijos. Sí, ¿cuántas bendiciones? Dice por aquí. Eso era algo propio de la época. Entonces, el hecho de que el padre de Duarte fuera comerciante le permitió a él, a Juan Pablo y a sus hermanos y hermanas tener acceso a determinadas, digamos, facilidades que el común de la gente para aquella época no la tenía. Él tenía, el papá de Duarte tenía una relación social bastante interesante porque conocía a muchos funcionarios del gobierno y a altas personalidades de la época. Para 1829, Duarte entonces, Juan Pablo, el joven Juan Pablo, era un joven de 16 años de edad, y en ese año su padre decide dejarlo salir de la isla y envía a Duarte acompañando a un amigo de él, de su papá, don Juan José Duarte, un señor que se llamaba Pablo Pujol, que viajó en compañía de su esposa, de sus hijos y de algunos sirvientes. Y como era en compañía de una persona de respeto, un amigo de él, del papá de Duarte, él tuvo la confianza de dejarlo salir tranquilamente. Se conoce el dato de que Duarte estuvo en Estados Unidos, de que estuvo en España, en Francia y en Inglaterra. Entonces, en el trayecto hacia esos destinos en donde Duarte estuvo, se produjo una conversación entre el capitán del barco y el amigo del papá de Duarte, que estaban entonces conversando acerca de la situación política que había en la parte este de la isla de Santo Domingo, es decir, lo que es hoy el territorio de la República Dominicana. Para 1829 estaba entonces en plena vigencia lo que en la mayoría de los textos de historia dominicana se conoce como la dominación haitiana, periodo este que había comenzado el 9 de febrero del 1822, con Juan Pedro Boyer a la cabeza. De hecho, cuando Boyer estaba preparándose para pasar al territorio de la parte este de la isla de Santo Domingo, lo hizo mediante un plan muy bien llevado. Y uno de los pasos que dio consistió en recoger firmas de las principales familias de la época. Y un dato importante: cuando los agentes, cuando los representantes de Boyer tocaron la puerta de la casa de la familia Duarte Díez, el papá de Juan Pablo Duarte se negó a estampar su firma porque él no estuvo de acuerdo con que la parte este de la isla de Santo Domingo y la parte oeste se unieran políticamente. La importancia de ese dato radica en que de ahí podemos inferir que Duarte creció en un hogar en donde esa situación política no era bien vista. Esa es entonces la situación que le sirve de tema al capitán de la nave y a don Pablo Pujol, hasta que llega un momento en donde el capitán de la nave percibe que Duarte, que era un joven de apenas 16 años de edad, le está prestando atención a la conversación que se está produciendo entre ellos dos. Es decir, Duarte, que era un joven, un adolescente con apenas 16 años de edad, se dedicó a prestarle atención a una conversación entre dos adultos,
cosa que no era muy bien vista en el siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX, porque se tenía el criterio o el concepto de que los niños y los jóvenes no pueden participar de las conversaciones de los adultos. Eso fue una situación que duró durante muchísimo tiempo. Cuando el capitán de la nave se da cuenta de que Duarte le está prestando atención, un muchacho que se queda viendo a ellos dos, en los dominicanos le decimos a eso, comer boca, prestarle atención a una conversación que no es suya, y mucho menos con el criterio de la época, un muchacho que se está poniendo le está prestando atención a una conversación entre dos adultos. Eso era mal visto para la época, la educación de la época. Mi mamá me cuenta que cuando ella era una niña llegaba una visita a la casa para afuera, muchachos para afuera. E incluso cuando yo iba siendo niño, hace ya muchos años evidentemente, y yo estaba en alguna silla, llegaba un adulto y me decía, Robert, párate, dale silla a un fulano, y yo iba a regañadientes, pero tenía que ir, tenía que darle silla a don fulano o a doña fulana. Era la educación de la época. Cuando incluso hay una especie de dicho, de refrán, de los muchachos hablan cuando la gallina, eso mismo. Cuando él se da cuenta de que Juan Pablo, que es un joven, simplemente un joven de 16 años, nada de padre de la patria ni nada de eso, eso llegó después. Un joven como cualquiera de los jóvenes que están aquí, con inquietudes, con sueños, con planes, en fin. El capitán de la nave le dice entonces, ya que está viendo que él está prestando atención a esa conversación que no es de él, le dice, y dinos, muchacho, a ti no te da pena decir que tú eres haitiano, porque es de eso que están hablando. Y él se está dando cuenta que Duarte le está prestando atención. Ese dato lo da Rosa Duarte, una de las hermanas de Juan Pablo Duarte, y eso yo lo consigo en mi libro, un libro que escribí que se titula Duarte como es, sobre la vida de Juan Pablo Duarte. Y Duarte, encima de que le estaba prestando atención, entonces se atreve a responderle a un adulto. Y Duarte le dijo, yo no soy haitiano, yo soy dominicano. Y es Rosa Duarte la que nos da el dato de que en ese momento fue cuando nació en su mente la idea de trabajar y no descansar hasta haber logrado ver separarse la parte este de la parte oeste de la isla de Santo Domingo en el plano político. Es decir, esa idea nació en la mente, en el espíritu, en el cerebro, en el interior de un muchacho, de un jovencito, de un adolescente que solo contaba en ese momento con 16 años de edad. A veces reflexionando sobre eso yo me pregunto, ¿qué estarán pensando los jóvenes dominicanos de hoy? ¿Cuáles son sus planes? ¿Cuáles son sus proyectos de vida? ¿Cuál es el sentido que ellos le han encontrado a sus vidas? Se produce entonces el retorno de Duarte y por prueba documental se sabe que para 1831 ya Duarte estaba de retorno aquí. Juan Pedro Boyer pues estableció una serie de medidas como lo hacen todos los presidentes de cualquier país del mundo. Puedo citar algunas para que nos ubiquemos en el contexto de la época. Por ejemplo, Juan Pedro Boyer abolió la esclavitud. Eso fue bueno, eso fue positivo. En el año 1822 estableció el Código Rural que obligaba a trabajar la tierra y eso tuvo un impacto positivo porque eso hizo que la economía creciera. Pero también le quitó a todos los terratenientes una parte de su terreno para dársela, sea en arrendamiento o en venta o también hasta en préstamo a la gente de él, a su gente que le estaba reclamando tierras en Haití antes del 1822, y esa fue una de las principales motivaciones que él tuvo para cruzar la frontera y unir políticamente ambos territorios. Lógicamente, los terratenientes no empezaron a ver a Boyer con buenos ojos. Eso fue en virtud de una ley que se aprobó en el año 1824. Igualmente también le quitó todas sus propiedades a la iglesia, porque Boyer entendía que la iglesia no tiene por qué tener propiedades, además de que se trataba de propiedades que producían algún dinero que iba entonces a las arcas del gobierno. Elevó los impuestos de los habitantes de la parte este de la isla de Santo Domingo con la finalidad
finalidad de amortiguar la deuda externa que Haití había contraído con Francia con motivo de la revolución de los esclavos de la parte oeste de la isla de Santo Domingo. Y eso llenó de confusión a los dominicanos, porque ellos decían, razonando en la lógica de la época, ¿y por qué nosotros tenemos que contribuir a amortiguar la deuda externa que Haití tiene con Francia si nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con esa deuda? También prohibió el juego de gallos, por entender que el juego de gallos fomentaba la haraganería y fomentaba la vagancia. Eso fue lo que se dijo, pero la motivación real fue que el juego de gallos movía dinero, y ese dinero él lo quería para poder entonces contar con más capital y así poder amortiguar la deuda externa que Haití tenía con Francia. Ay, qué bueno, muchas gracias. Igualmente también dictaminó que todas las publicaciones oficiales del gobierno se efectuaran únicamente en idioma francés. Entonces, si en aquella época había un alto índice de analfabetismo en el cual mucha gente no sabía leer ni escribir en español, menos en ningún otro idioma. Eso también molestó mucho a la gente. Implementó también el servicio militar obligatorio. Eso tiene también su parte positiva, porque eso hizo que los jóvenes dominicanos se entrenaran militarmente, y esos jóvenes fueron los que después conformaron el ejército que participó en la guerra de independencia, una guerra que duró desde el 1844 hasta el 1856. En ese contexto del servicio militar obligatorio, uno de los cofundadores de la Trinitaria, José María Serra, observa que a un compañero de armas le había llegado el momento de que lo ascendieran de rango. Y aquí tenemos a dos representantes de la Policía Nacional, que son personas que saben de rango y de ascensos y de todo eso. Y él observa que en vez de darle el rango a ese compañero que por derecho le tocaba porque ya se lo había ganado, se lo niegan para dárselo a un hijo de un general haitiano. Entonces Serra, indignado por lo que había considerado como un acto de injusticia, se dedica a redactar textos denunciando esta situación y hablando en contra de las autoridades haitianas, pero lo hace sin firma y disfrazando la letra para que no lo descubrieran. Esos textos él se dedica entonces a deslizarlo por debajo de las puertas, denunciando esas y otras situaciones que se estaban dando en aquella época. Hasta que en una mañana llega su amigo Juan Pablo, lo observa en esto y le dice: ah, caramba, pero eras tú el de los pasquines. Un texto sin firma se le denomina pasquín porque es anónimo. Pues déjame ayudarte. Se ponen ambos, se dedican a esa labor de denuncia de injusticias, de atropellos, hasta que un día Juan Pablo le dice a su amigo José María Serra, cofundador conjuntamente con Duarte, con Juan Isidro Pérez, con Pedro Alejandrino Pina, con Juan Nepomuceno Ravelo, con Jacinto de la Concha y otros más, cofundadores de la Trinitaria, le dice: nosotros no ganamos nada con andar saltando a la gente de esa manera, vamos a organizarnos para actuar en consecuencia. Y así queda fundada la Sociedad Secreta La Trinitaria un 16 de julio del 1838, y todos se comprometieron bajo un juramento que decía más o menos así: en nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente, juro y prometo por mi honor y mi conciencia, en manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes a la separación definitiva del gobierno haitiano y a implantar una república libre, soberana e independiente de toda potencia extranjera, que se denominará República Dominicana, la cual tendrá su pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules atravesados por una cruz blanca, y nosotros seremos reconocidos como los trinitarios con las palabras sacramentales de Dios, patria y libertad. Si tal hago, Dios me proteja y de no me lo tome en cuenta, y mis consocios me castiguen el perjurio y la traición si los ven.
Me lo aprendí en primero del bachillerato. El juramento trinitario, y nunca se me ha olvidado. La profesora de español nos lo enseñó. En el juramento trinitario hay dos objetivos políticos, porque la Trinitaria era un grupo patriótico, pero también era político porque la naturaleza de sus objetivos era política. Primero, cooperar con mi persona, vida y bienes a la separación definitiva del gobierno haitiano, con su persona, que usted está dispuesto a ir donde haya que ir, con su vida, que usted está consciente de que usted pone su vida en riesgo y hasta cierto punto no le importa que lo mate, y mis bienes, todo lo que sea de su propiedad, en aquella época un rancho, un caballo, una mula, vaca, lo que sea, para la causa. Ese es el primer objetivo, cooperar con mi persona, vida y bienes a la separación definitiva del gobierno haitiano. Segundo y último objetivo, implantar una república libre, soberana e independiente de toda potencia extranjera. Y subrayo lo de toda potencia extranjera porque hay dominicanos que solamente conciben el patriotismo frente a Haití. No. Y ahora que la situación, lo comentaba ahorita con el señor gobernador, está tan delicada, ok, tenemos que defendernos contra cualquier agresión si proviene de Haití, pero también si proviene de cualquier otro país. En 1965, Francisco Alberto Camaño de Mió dio un ejemplo y no fue frente a Haití. El 28 de abril del 1965. Y hoy en día, ¿quién es Camaño? Una figura importante de la historia dominicana. ¿Cómo estuvo entonces conformada la Trinitaria cuando fue fundada un 16 de julio? ¿Alguien sabe de los presentes, sobre todo los estudiantes, qué se celebra cada año en el mundo católico el 16 de julio? Hay una fecha importante para los católicos, específicamente para los católicos, una fecha religiosa, una celebración religiosa. ¿Qué se celebra en el mundo católico el 16 de julio cada año? Específicamente en el mundo católico. Lo están diciendo ya por aquí en la mesa. Pero la pregunta no es para ningún miembro de la mesa, ¿verdad? La fiesta del Carmen, de la Virgen del Carmen. Ah, qué bueno. Me informa aquí el caballero que aquí también se celebra. Qué bueno. De hecho, la mamá de Duarte era muy devota de la Virgen de la Altagracia porque ella provenía del Seno, y en el Seno hay una tradición antiquísima, una tradición mariana antiquísima. Y de hecho, Duarte aprendió a venerar a la Virgen por su mamá. Es más, es fama de que cuando Duarte fundó la Trinitaria, su mamá, sin saber lo que iba a hacer su hijo, le prendió en las solapas del saco una medallita de la Virgen de la Altagracia. Entonces, se llama la Trinitaria por varias razones. Primero, porque quedó bajo la vocación de la Santísima Trinidad. Segundo, porque fue conformada por 3 células de 3. Y tercero, por el triple lema de Dios, patria y libertad. Entonces, la conformación de la Trinitaria funcionaba